El segundo punto que vamos a estar estudiando es el de la pronunciación. Básicamente aplica para monosílabos, es decir, palabras de una sola sílaba o de un solo golpe de voz, pero también para algunos bisílabos y para muy pocos trisílabos. Recordemos que los bisílabos tienen dos sílabas. Mayormente vamos a encontrarnos casi siempre esta fenomenología fonética o de pronunciación en palabras terminadas en E. Al final de todas las palabras, cuando la E es la última letra, esta E permanece muda, insonora. ¿Ok? Esta E le regala su fonética, su sonido, a la vocal que le precede. Entonces tienen una estructura muy clara y muy concisa. Y es una vocal seguida de una consonante terminada en E. Si nos damos cuenta, tenemos entre paréntesis cada una de las pronunciaciones de estas letras, ¿ok? En la forma alfabética. La letra A, su fonética, su pronunciación A, la E se va a pronunciar I, la letra I se va a pronunciar I. Fíjense que tiene el peso de la voz donde está la tilde. I, la O va a sonar como O y la U va a sonar U. Recuerden, estas palabras, lo importante de estas palabras, aunque vamos a decir lo que significan, lo que para nosotros es importante es su fonética, su pronunciación. Veamos esta primera palabra, que significa lago. La pronunciación, sabiendo que la A va a pronunciarse como A, entonces quedaría como lake. Mientras que esta palabra que significa nombre es pronunciada como name. Entonces tenemos lake, name, lago y nombre. En el caso de la E tenemos una palabra comenzada con H y una palabra comenzada con J. En inglés, palabras que comiencen con H, la gran mayoría, el 99% de las palabras van a sonar como si fuese una J. Es decir, la H al principio de palabra no es muda como en español, sino que tiene sonido como de J. Mientras que la J más bien tiene el sonido de la Y o Y. Recuerden eso. Entonces, si la E va a ser pronunciada como I, esto se quedaría here, ya que la E final es muda. Here, que significa aquí. La segunda palabra es Japanese. Japanese. Viene de la palabra Japan, que es Japón. Así que esto sería japonés. Japanese. Recuerden que siempre la E final es muda. Ahora bien, tenemos para el caso de la I, va a sonar como I. Veamos el verbo gustar. Aquí está el verbo gustar, like. O también decir me gusta, I like. A mí me gusta. Y esta palabra de abajo quiere decir fino. Fino con textura, en complexión, como delgado, pero también en calidad, cuando algo es como una joya muy fina. Y también un estado de ánimo. ¿Cómo te sientes? Fine. How are you? ¿Cómo estás tú? Fine. Fino. Entonces, recuerda, like, fine, gustar y fino. Para el caso de la O se va a pronunciar O en su forma alfabética, O. Así que esta palabra que significa nariz se pronuncia nose, nose. La palabra que está debajo significa cerrar, close, close. Ya para cerrar nuestra última vocal, la U, se pronuncia como IU. Fíjate que la tilde reposa sobre la U, está con mayor fuerza la U, IU. Así que decimos esta palabra que quiere decir mudo, insonoro, sin volumen, sin sonido. Se pronuncia mute. Y esta palabra de abajo, que quiere decir captura o capturar también, tanto captura como capturar, se pronuncia capture. Capture. Ya para cerrar este tópico, vamos a ubicar algunas otras palabras que tengan presenten esta misma fenomenología, como la A, luego una consonante y luego finalmente la E. Por ejemplo, la palabra rostro tiene esa característica.
La palabra rostro o cara en inglés se escribe face. Ya sabemos que se pronuncia face. ¿Y por qué? Por lo que hemos explicado. La E final es muda y la A adopta el valor de A. Por lo tanto, face. Se escribe face, pero se pronuncia face. Otro ejemplo con la letra E. ¿Ok? Tendríamos como por ejemplo en la palabra queso. Se escribe C-H-E-S-E. Se pronuncia cheese, queso. Una palabra que tenga esta fenomenología de la I, consonante y E sería, por ejemplo, arroz, que se escribe R-I-C-E. Se escribe R-I-C-E. Puedes escribirlo en tu cuaderno de apuntes. Se pronuncia rice. Otro ejemplo con la O que tenga esta particularidad sería la palabra nota. ¿Ok? Se escribe justamente así como esta, pero con T. Note. En lugar de S sería una T. Note. Se pronuncia note. Como en la palabra cuaderno, que es un libro para notas. Entonces, notebook. Notebook. Así se dice cuaderno o libreta. Finalmente, un ejemplo con la U, que también tenga esta característica, es la palabra futuro. Se escribe future. Exactamente igual como futuro, pero termina en E. Recuerda que la E final es muda. Entonces decimos, en lugar de future, decimos future. Future. Y así podemos entonces repasar una vez más todas estas fonéticas y comprender definitivamente que el inglés, contrario a lo que nos enseñaron, que se escribe de una manera y se pronuncia de otra, en realidad lo que tiene es una regla fonética y es que tiene esta pronunciación cuando se presenta esta singularidad. Cuando no se presenta esa singularidad, entonces las letras van a tener justamente su sonido como en español. Ok, una vez más repasamos. Lake, que significa lago. Name, que significa nombre. Here, que significa aquí. Japanese, que significa japonés. Like, que significa gustar. También significa como, en el sentido de comparativo. Por ejemplo, Juan es como Alberto. O Pedro es como Luis. O me gusta cómo eres tú. O esa persona se parece a ti, ella es como tú, o él es como tú. Entonces también utilizamos like you, o sea, como tú, o like me, como yo, como mi persona. Entonces significa gustar, pero también significa como cuando estamos haciendo una comparación. Tenemos la palabra fine, que equivale a fino para calidad, como algo que está muy elegante, muy clásico, una joya, por ejemplo, pero también delgado. O cuando una persona se siente en buen estado de ánimo, me siento muy bien, me siento fino. Entonces, fine. Tenemos la palabra nariz, nose, y la palabra cerrar, close. Tenemos la palabra mute y la palabra capture. Recuerda, si no se presenta esta fenomenología de la E final, entonces no cumple ninguna de estas reglas, sino que la letra se va a utilizar como en el caso del español. Y fíjate que vamos a hacer algún pequeño ejemplo. Con esta letra, si tenemos la C, la A y la T, que no lleva E final, entonces ya no diríamos como Kate, sino que decimos cat, significa gato. En el caso de la E, si tenemos BET, que significa apostar, decimos bet. O también el verbo elegir, SET, set. Si tenemos un número de identificación personal, que en inglés se dice Personal Identification Number, o simplemente PIN, se pronuncia PIN. PIN. ¿Y por qué? Porque no tiene la E final. Existe la palabra pino, que si lleva la E final se pronunciaría pine. Estas son algunas diferencias muy sustanciosas, muy notorias que hay en las palabras que cuando terminan en E y cuando no terminan con la E. Por ejemplo, la palabra policía en inglés, COP.
Por supuesto que existe la palabra police. Se refiere al cuerpo de policía. Police. Pero cuando decimos cop, C-O-P, cop, entonces nos estamos refiriendo a un individuo, a un ente, a un funcionario de la policía. The cop. O también la palabra denegación, not, N-O-T, not. Entonces vemos que a diferencia de note, que la habíamos estudiado anteriormente, fíjate la diferencia tanto en la escritura como en la fonética o pronunciación. Para el caso de la U, tiene otra pronunciación bastante distinta. Por ejemplo, si vamos a utilizar la palabra pero, que se escribe B-U-T, pero, entonces no vamos a decir but. Decimos con la forma gutural, que es como una A, similar a una A. Es una U, pero muy abierta. En el caso de B-U-T decimos but. Por ejemplo, yo quiero ir, pero no puedo. I want to go. Yo quiero ir, but I can't. Pero no puedo. O me gustaría comprar algo, pero no tengo dinero. Entonces, I'd really like to buy something. Me gustaría comprar algo. But I don't have plenty money. But es la preposición para decir pero no puedo, o no tengo, o no me es posible. En esos casos, que la palabra no lleve E final, entonces se va a pronunciar con este sonido latino, con este sonido de A, de E, de I, de O y de U. Pero recuerda que es una U del tipo gutural. Este es todo el segundo tópico.